Buenos días. Hoy tengo el gusto de presentarles una introducción a la estructura detallada del trabajo, una herramienta muy importante en la planeación y elaboración de proyectos. Brevemente, esta es la estructura detallada del trabajo de mi hoja de vida. Mi nombre es Manuel Guerrero Amaya, soy ingeniero de sistemas de la Universidad Industrial de Santander. Tengo un MBA de la Universidad de Tsukuba de Japón y varios estudios en la Universidad de Colombia y otras veces en Japón. También obtuve la certificación PMP en septiembre del 2009. En este mes estoy cumpliendo 6 años. He experimentado en muchas cosas: estrategia de negocios, modelamiento matemático, he sido emprendedor. Últimamente, desde agosto del 2001 he estado como catedrático en la Universidad de los Andes en temas de Asia Oriental, Japón, China, gerencia de proyectos, proyectos de tecnología, etc. Ahora estoy más concentrado en el tema de gerencia de proyectos. La idea de la EDT se basa en la pregunta de, bueno, ¿y esto cómo se come? Dependiendo de las culturas se usan diferentes animales. Aquí decimos cómo se come una ternera ballenera, cómo se come un avestruz en África o cómo se come un elefante, dependiendo. En países donde comen ballenas, cómo se come una ballena. He obtenido respuestas interesantes. Por ejemplo, se sube a un bus en Bogotá y se va hasta Villavicencio, busca un asadero y ahí pide una ternera a la ballenera. Ese es un extremo. Realmente, cómo se come es a pedacitos. A pedacitos es que se come uno la ternera ballenera. No se puede uno comer toda la ternera en un solo bocado. Entonces hay que definir las partes. Una vez que se sacrifique la res, definir las partes de las que voy a utilizar para preparar. Luego de definir las partes y cortarlas, hago la preparación y finalmente la sirvo. Este es el producto que quiero para comer la ternera a la ballenera. Probablemente algunas de las cosas que estén aquí todavía son muy grandes para comerlas, entonces las parto en pedacitos más pequeños hasta que ya las pueda tener en la boca. Por eso es cómo se come es a pedacitos. Entonces veamos que usted quiere hacer una casa y esto es lo que le describe al arquitecto: una cosa como estas, muy elegante. En el fondo de su corazón lo que quiere tener es algo como esto. Pero en realidad, cuando va a hacer números y va a hacer valores, lo que puede construir es esto. Entonces, ¿por qué nos pasa esto de que empezamos con cosas grandiosas y cuando llega la realidad solo podemos hacer esto y se nos quedan las cosas en la mitad? Ahí es donde entra la EDT. Vamos a ver qué es la EDT y por qué es importante. La EDT, que es un componente, una parte de la gerencia de proyectos de acuerdo con la metodología del PMI, es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo. El alcance es el producto final que vamos a entregar, a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. Esa es la definición que tiene el PMBOK. Ahí está la cita para los que la quieran mirar detalladamente. ¿Qué es? Es el entregable, el producto final para el cual estoy trabajando mi proyecto, que me define el alcance en términos de entregables. ¿Y qué no es? O sea, el entregable en términos de entregables, partes más pequeñas. Pero ¿qué no es? No es o no son las tareas. Ojo, porque es el producto final en sus componentes. Ya empezamos a resumir. La EDT provee las bases para definir el trabajo con relación a los objetivos del proyecto. El concepto es que define el alcance del proyecto en términos de entregables, de sustantivos. Provee una estructura para basar el estado del proyecto y el avance. Nos da
la idea de cómo tienen que ir los pedacitos en el transcurso del tiempo. Facilita la comunicación entre los stakeholders, los interesados y los miembros del proyecto, y es un insumo clave para otras fases del proyecto. Entonces, ¿cómo es? Inicialmente hacemos un plan de proyecto, planeamos el alcance como parte del plan del proyecto, definimos y redefinimos el alcance hasta que nos quede claro qué es lo que vamos a hacer, y ahí entramos con el alcance definido a crear la EDT. Ya la EDT nos da información del tiempo, el nivel de esfuerzo que nos va a requerir hacer el producto, los costos, es el primer presupuesto aproximado que nos da ya mucho más aterrizado, los riesgos, nos habla de los riesgos, nos ayuda a identificar más riesgos, o mejor los riesgos, y nos impacta también los recursos humanos, adquisiciones, las demás cosas que tenemos que tener en cuenta en la ejecución de proyectos. Este es un resumen de esta charla de la estructura detallada del trabajo. Introducción, resumen, concepto, definir la EDT, qué es, cuál es la importancia de la EDT, la calidad de la EDT y la consideraciones en la creación de la EDT. A todo le podemos aplicar EDT. Entonces, ténganlo en cuenta porque es una herramienta de muchísima utilidad. Entonces, definir la EDT. La EDT es la descomposición jerárquica orientada a entregables de una manera estructurada del desglose del trabajo. Esta es una forma de representar la EDT, la definición de la EDT. ¿Cuál es el resumen? El resumen es que me define todo el proyecto en términos del trabajo. Refleja el aporte de todos los miembros del equipo. Es muy importante que el momento de definir la EDT, todo el equipo esté involucrado, para que cuando se haya completado, cada uno ya sepa cuál es su partecita. Provee la línea base para controles de cambios subsecuentes. Es un insumo primario para las demás fases del proyecto y provee un marco para el control del proyecto. Ya lo tenemos desglosado en pedacitos, ya podemos saber en qué partes voy a hacer cortes de control. ¿Por qué es importante la EDT? La EDT es muy importante porque define el alcance en términos de entregables. Siempre tenemos que pensar que la EDT es entregables, es sustantivos. Describe lo que se debe entregar, nos ayuda a describir mejor el producto final, lo que se va a entregar, y representa la visión final del resultado del proyecto, la visión final del producto, cómo va a ser mi producto final. Eso es muy importante de lo que me permite la EDT. ¿Qué impactos tiene? Por supuesto que previene la definición incompleta del trabajo, la asignación del trabajo sin claridad, apilamiento del alcance, hitos incumplidos y que lleguemos al punto de entregar un producto final inútil. Eso nos previene la EDT y de ahí viene parte de su maravilla. También, ¿para qué nos ayuda la EDT? Para organizar el trabajo, crear la matriz de responsabilidades del trabajo, crear un cronograma maestro resumido en nivel de esfuerzo. Cuando hablamos en la EDT, nos da los tiempos que nos da la EDT es nivel de esfuerzo. Y para el control de costos, porque vamos a sacar un presupuesto agregado ya desde los componentes mínimos, sumando de abajo hacia arriba. Vamos a una descripción de la EDT de acuerdo con tipos de EDT. Podemos tener EDTs de acuerdo con los entregables, es la más frecuente, es la que más se usa y es la más conveniente de manera inicial, por fases del proyecto, por subproyectos, por áreas geográficas, por áreas funcionales y otros. Entonces, un pequeño ejemplo, una llave inglesa que aparentemente tiene tres componentes: el mango, la agarradera, con este tornillo que lo va moviendo hacia allá y hacia acá. Pero si pensamos en una estructura de idea similar a lo que es la EDT, pues, lo vamos a tener mucho mejor especificado. Ahí no me queda muy claro. Es este.
con muchísimos componentes de esta parte de la cabeza de la llave inglesa. ¿Qué aspectos claves tiene la EDT? Uno es que va por niveles, de arriba hacia abajo. Hay que darle identificación y numeración a cada nivel. A los componentes hay que agregarle los atributos. Los componentes damos atributos. Y cada uno tiene un nivel de esfuerzo, que es el tiempo. El tiempo, abajo llegan los paquetes de trabajo y cumple una ley, que es la ley del 100%. Si está en la EDT, es parte del proyecto. Lo que no está en la EDT no es parte del proyecto. Entonces hay que ponerle mucho cuidado al detalle de lo que se va a hacer, porque en la EDT se queda todo el material, todos los componentes y subcomponentes del proyecto, y este nos da la regla del 100%. Lo que está en la EDT es parte del proyecto, lo que no está en la EDT no es parte del proyecto. Y es conveniente tener esta parte final ajustada al sistema contable. Entonces decimos que la EDT viene del alcance, definimos el producto. Entonces el alcance del producto, este es un ejemplo, el de la bicicleta. Quiero una bicicleta todoterreno con marco rojo y negro. Entonces es el alcance de mi producto. Voy a tener una bicicleta así. Y el alcance del proyecto, porque hay que tener en cuenta que tenemos dos alcances: el del producto, que es la descripción del producto final, y el del proyecto, que es realizar las labores necesarias para satisfacer las necesidades del cliente. O mejor, el alcance del proyecto es lo que tenemos que hacer para lograr el producto que definimos que íbamos a hacer. ¿Qué aspectos claves tiene la EDT? Tenemos la EDT para la bicicleta, la descomponemos en sus componentes, que es el cuadro, las ruedas, los frenos, los cambios, la integración y los sistemas. Y aquí por supuesto tenemos gerencia de proyecto, que es parte de lo que hay que hacer la organización del trabajo para la organización del producto. Cuadro, tenemos el cuadro, la estructura, el manubrio, la tijera, el asiento, las ruedas delantera y trasera. Después integramos el concepto, el diseño, hacemos las pruebas. Los sistemas que tenemos son sistemas de frenos, sistemas de cambios y la estrella central, que es la del pedal. Gráficamente, y para evitar errores, tenemos el cuadro, el manubrio, la tijera y el asiento. Ojo que si tenemos un asiento equivocado o una definición de asiento equivocado, aquí intencionalmente lo puse así, nos va visualmente a ayudar a entender que tenemos un error y lo podemos corregir antes de empezar a actuar. Empezar a actuar quiere decir empezar a ejecutar el proyecto. Tenemos todos los componentes descritos y eso ya nos da nuestro producto final. Entonces aquí tenemos arriba la visión final del producto. Estos son los elementos que tenemos. Aquí la integración es cómo va a ocurrir la producción y una serie de entregables intermedios. Es lo que tenemos como un ejemplo de una aplicación de la EDT. Cuando hacemos la EDT y llegamos hasta el final mínimo, al nivel mínimo, encontramos que en el nivel mínimo tenemos que paramos cuando llegamos al nivel mínimo, y ahí es donde le damos los atributos para ese nivel mínimo, qué requerimos hacer, qué herramientas se necesitan, en qué consiste el trabajo, cuánto tiempo toma, qué tipo de persona lo hace, requiere planos, requiere estándares específicos, requiere seguimiento de unas normas particulares que tienen que tenerse en cuenta ahí. Entonces toda esa información va en algo que se llama el diccionario de la EDT. Este es un ejemplo que tomé de un libro que compré de formatos, en el que dice, tenemos el paquete del trabajo, las actividades, qué recursos utiliza, cuántas horas, cuánto es el total, qué material usa, a cómo las unidades, qué unidades son, el costo del total y el total de actividad que ya se sacó del paquete del trabajo. Aquí introduje un concepto adicional, que es el paquete del trabajo. Los paquetes de trabajo los definimos cuando llegamos abajo, al nivel mínimo de la EDT.
y los vamos a agrupar. La recomendación es que los agrupemos de acuerdo con que sean de 8 a 40 hojas. Eso es la norma general para la mayoría de industrias, y para el caso nuestro aquí, digamos en Colombia, usaríamos ese, 8 a 40 hojas. Y en los paquetes de trabajo es donde ponemos esto. La visión es cómo se hace de arriba hacia abajo. Se va el proyecto, más detalle en cada caso, y se va descomponiendo y se para, de frenar antes de llegar a actividades individuales, es decir, cuando ya llegamos a los componentes mínimos. Todavía no hemos hablado de actividades. ¿Con qué convención? Entonces, proyecto, entregables o subfases, trabajo organizacional, y puede tener hasta n niveles. Y esos n niveles los paramos en el momento de que ya no se puede descomponer más. Y algunas de las ramas de mi EDT pueden tener más niveles que otras, porque esa es la característica de ese componente que estamos analizando por rama. Y los paquetes de trabajo están al nivel inferior. Vean los azul oscuro o marcaditos, están al nivel inferior, y ahí es donde le pongo todas las características de tiempos, de costos, de qué tipo de trabajo, qué tipo de personal se requiere, etc. ¿Qué atributos tienen los paquetes de trabajo? Que tienen que tener un logro claro. Un paquete de trabajo tiene un logro claro, es un proyectico que va a hacer tal cosita. Tiene un dueño. Los gastos y los costos son fáciles de identificar. Está delimitado en lo que hace y en tiempo. Se puede fácilmente evaluar la calidad de ese componente. Es único y se puede asignar el trabajo de manera fácil, de manera formal o informal. ¿Qué herramientas hay para su uso, para desarrollar la EDT? Estos diagramas tipo organigrama, o los mapas mentales, o mapas tipo causa-efecto, diagramas tipo causa-efecto, que también se usan bastante. ¿Qué herramientas? Hay herramientas como esta, el WS Chat Pro. Hay personas que les gusta por sus características. Hay el MindView, que es el que yo uso hace varios años. Me gusta bastante porque uno hace como un mapa mental, lo puede exportar a Excel, lo puede hacer sus diagramas de Gantt, etc. Pero no es el único, eso sí va en gustos. Visio es un software de Microsoft, más un plugin que se llama WS Modeler. He hecho EDTs con Visio simplemente, pero no tan elaboradas como el MindView. Intuyo que es bastante bueno, no lo he usado. Microsoft Project tiene una función para crear la EDT, pero es en texto. Entonces no tiene la ventaja que da, por ejemplo, Chat Pro o MindView, de que es visual y uno lo puede organizar de acuerdo como uno vaya viendo de que la cosa debe estar aquí o allí o allí. Entonces tiene esas limitantes. Lo mejor hacerlo, por ejemplo, en MindView y exportarlo a Project. Eso es muy sencillo. Excel se usa también y es conveniente cuando los elementos deben tener bastantes características que hay que ponerle, entonces le agrega uno columnas y columnas. Es muy conveniente para eso. Hay que tener Tino para hacer la importación a Project, por ejemplo, o para darle todas las vueltas y poderlo incorporar todo. WS Planner, lo he visto pero no lo he usado, sé que existe, pero no tengo comentarios. También, por ejemplo, Primavera tiene su WS, y hay una serie de herramientas que también se consiguen en internet que le sirven a uno para hacer EDTs. ¿Qué aproximaciones hay? Por entregables principales, por ejemplo, entrenamiento para hacer un sitio web, entrenamiento, documentación, mantenimiento, infraestructura, el sitio sí, y por supuesto la gerencia de proyectos, o por fases del proyecto. Tenemos gerencia, requerimientos, diseño, arquitectura, desarrollo, pruebas de usuario, integración y producción. Esa es otra forma. O por sus proyectos, evaluación del proyecto, proyecto piloto, liberar el proyecto, fase release final del proyecto.
por subproyectos, por localización geográfica. En Argentina, Estados Unidos, Australia, Italia, en cada parte de cada país hacemos una cosa distinta para el mismo proyecto. O por división de departamento. Entonces tenemos un congreso, cada división hace unas actividades, la de relaciones públicas, comunicaciones, traducciones, etcétera. Cada uno se le va asignando su parte del trabajo. Hay que mantener presente que la ED es orientada a producto, es a producto, no es a actividades. Mucha gente empieza a hacer la EDT pensando en actividades y hay fallas. Es para destacar los entregables, es muy útil cuando hay varios entregables en el proyecto o subentregables, y es apropiada para la planeación en general. Muy útil en planeación. Estos son los recursos. Espero que les haya gustado, espero que haya quedado razonablemente claro y estaré listo para cualquier aclaración. Este es un breve resumen de una presentación de 20 horas, así que estaré disponible para cuando ustedes digan. Muchas gracias, será un gusto poderlos acompañar en el proceso. Feliz día.